Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este sexto encuentro dentro del ciclo de charlas con graduados y graduadas de la Facultad de Arte. En este caso tenemos el gusto de compartir este momento con Felipe Restrepo, a quien agradecemos enormemente, tanto Verónica como yo y Javier Campo, quien dirige la Secretaría de Posgrado, por prestarse a compartir su experiencia, a transmitirnos algunas impresiones de su trayectoria y de este modo, bueno, dar a conocer alguna de las experiencias de los graduados de la facultad y en ese sentido, bueno, es fortalecer nuestra comunidad y nuestras perspectivas de trabajo en el arte y en la cultura, ¿no? Así que, Feli, muchas gracias por prestarte a este espacio. No, siempre lo he dicho, feliz de hablar como egresado, con gente que está ahí vinculada con la carrera, ¿no? No solamente la carrera, sino la facultad. Un gusto a Javier, que no lo conocía. Bueno, saludos a todos los que estén por ahí. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de Felipe para después empezar a conversar un poco acerca de sus experiencias. Felipe, bueno, como algunos saben, es realizador integral en artes audiovisuales por la Facultad de Arte y tiene una especialización en montaje en la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña. Además es abogado, trae su título de Colombia y estuvo, digamos, legalizado por la Universidad de La Matanza. Es además docente, profesor en el taller de producción audiovisual 1 y 2 en la licenciatura de comunicación en la Universidad Nacional General Sarmiento y también es docente en la materia Proyecto Audiovisual 2 de la Cátedra Gismondi en la carrera de Imagen y Sonido, Diseño de Imagen y Sonido de la UBA. Como realizador en el 2014, realizó su primer largometraje documental que se llama Doña Julia y en el 2015 su primer largometraje de ficción que se llama De Hormigón Armado. En el 2020 finalizó dos proyectos, por un lado Un hombre alado, sobre el proceso creativo y artístico de Gustavo Cerati, y por otro lado, y está en proceso de finalización, la otra parte, que es un documental sobre la piedra movediza de Tandil y la posibilidad de que ésta tenga alguna relación con fenómenos astronómicos. Un detalle que no pusimos en la presentación es que desde 2015 tiene una productora, Malcriados, que realiza diversos contenidos audiovisuales. Así que, dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver todos. Y bueno, a partir de aquí, si querés podemos empezar por el comienzo, que es acerca de cómo llegaste desde Colombia hasta Tandil en búsqueda de una carrera artística que recién, además, con ese detalle no menor, que recién abría, ¿no?, en nuestra facultad. Sí, yo había terminado Derecho, yo había estudiado, cuando llevaba mitad de la carrera más o menos me di cuenta que tenía una, una gran necesidad por dedicarme al audiovisual, ¿no? Fue como un llamado interno. Dije, esto es lo mío. Y lo planteé en mi casa en ese momento. En algún momento se lo comentaba a María Emilia, que digamos, uno se imagina, digamos, plantearle esto. Mi papá era un tipo medianamente liberal, no me iba a hacer, digamos, ningún quilombo por querer ir a estudiar otra cosa, pero me dio un buen consejo en ese momento. Me dijo, mira, no abandones la carrera de Derecho, sino continúala, ¿no? Seguíla, que te va a servir si realmente tu vocación es lo audiovisual. Yo en ese momento como que dije, eh, le hacía poco caso a lo que él me decía, pero le hice, no sé por qué dije, a esta recomendación sí, ¿no? Entonces dije, voy a continuar. Continué con mis estudios, terminé, intenté en vano hacer las dos carreras al mismo tiempo, pero era imposible, era imposible.
porque implicaba un montón de cosas, una ciudad grande, yo vivía ahí en Capital, vivir, movilizarme, lo económico también, ¿no? Llevar dos carreras adelante, una carrera como lo audiovisual que suele ser cara en algunos momentos, porque necesita uno invertir, ¿no? Eh, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Que necesitabas de otro tipo de recursos. Pero bueno, el hecho es que terminé la carrera y dije, quiero irme a estudiar por fuera. No quería seguir quería como que la experiencia la pudiese vivir en otro país. Y estaba en búsqueda, llevaba como 2 años dando vueltas, terminando los requisitos para el grado de la carrera de Derecho, y me fui como un ente que reunía como ofertas internacionales de estudio, a ver qué me encontraba. Y había, qué sé yo, en Croacia unas, en Rusia otras, y por ahí apareció Argentina y dije, pues Argentina es un país, siempre ha sido un país que me ha gustado mucho su cultura, me ha gustado, tenía desde chiquito una fuerte relación por todo lo que implicaba, eh, no sé, la cultura Maradona, el tango, no sé, lo que celebra uno de la argentinidad desde el lado más plano, ¿no? Eh, entonces, nada, dije, voy a aplicar este que dice Argentina, y era como universidades públicas para hacer intercambios, ¿no? Era como un convenio que habían acabado de suscribir entre el gobierno argentino y el colombiano 2014, para que hubiese intercambio de colombianos en Argentina y de argentinos en Colombia, para que fueran a estudiar en universidades públicas. Y apliqué y quedé seleccionado entre un grupo éramos como 10, 15, y cada uno como a distintas universidades bueno, en Argentina. Había Córdoba, La Plata, la UBA, y había una que se llamaba Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires, que yo creí que quedaba lo que es el conurbano. Hice mal la tarea, debería. No, mejor que lo hubiese hecho mal, porque si no, nunca hubiese pasado por Tandil. Y es algo de lo que nunca me arrepiento. Entonces, creí que era el conurbano, que era como ir a Quilmes o a Avellaneda. Mm. Y entonces después cuando me dijeron, sí, salió, y me puse a investigar dónde queda Tandil, dije 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, dije, no, debe ser otro Tandil, no el Tandil al que yo quiero, al que yo voy a ir. Y efectivamente era nuestro Tandil. Nada, me dije, listo, fue todo como en 3 meses, y digamos, todo el itinerario fue, yo llegué a Ezeiza, de Ezeiza Retiro Tandil, y Tandil al otro día ya estaba ahí yendo a la facultad a hablar con María Elsa Chapato, creo que era la primera que estaba ahí, con la que hablé, que no sé si sigue todavía en la facultad. Sí, sí. Entonces, nada, eso fue un poco la historia de mi llegada ahí. Obviamente, pues era encontrarme, imagínense, en mi casa y todos mis amigos y la gente que me conocía ya como, ¿y a dónde se va a ir? Como a la mitad de la Pampa a estudiar cine, y usted acaba de estudiar Derecho, y al contrario, ¿no? Yo llegaba y me decía, ¿y qué viene usted a hacer de allá acá, a estudiar acá cine, ¿no? Una carrera que recién se abría, y yo dije, no, realmente había algo de toda esa como rareza, que yo decía, perfecto, me gusta todo esto. Es por ahí. Ves por acá. Y nada, Y en relación a que luego te desempeñaste más bien en lo que tiene que ver con la realización, vos desde un primer momento sentías que ese era el espacio que querías ocupar dentro de la realización audiovisual, o bien fue algo que fuiste descubriendo en la medida en que transitaste la carrera. Mira, es que una de las razones por las cuales yo terminé eligiendo Tandil fue porque cuando leí, o sea, no hice del todo mal la tarea, leí el programa académico, y fue el que más me llamó la atención de todas las universidades, inclusive por encima de la UBA, que presentaban como diseño, imagen y sonido. Yo quería, no, yo quería realización integral, ¿no? Todo lo que implicaba desde el pensar la idea hasta ponerla en contacto con un potencial público. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Ya después
en el desarrollo de la carrera, yo no he dejado de tener una mirada como realizador, ¿no? No dejo como de aprender un poquitito de esto, un poquitito de lo Claro, otro, un poquitito de aquello. Hay veces que la gente cree que a mí que me gusta más la producción que cualquier otra cosa. Yo no, me gusta por igual casi todas las etapas de la producción audiovisual y de la realización. Me gusta pensar un poquitito el montaje, me gusta pensar bastante el tema de la dirección cuando tengo que dirigir, de la producción, pensar, pero no la producción a nivel de campo, ¿no? Sino la de producción campo, claro. ejecutiva, Ejecutiva, claro, y un poquitito más arriba que ejecutiva, como pensar en toda la estructura, ¿no? Y de movilizar, de entender que una película es un proceso de un evento de montarse un proyecto al hombro e mm. ir con él hasta llevarlo hasta el final, ¿no? Con todas las dificultades que eso representa, ¿no? Eh, ¿Y y qué recuerdos tenés de cuando cursaste? Digo, porque vos sos primera camada. muchos, muchos, primero que éramos como 200 en el aula magna, ahí que me imagino que ya no, no, mentiras, en el aula magna, no, una aula que queda por allá al final. Sí, si es la del fondo, es el aula magna del Bueno, edificio de Pinto y Chacabuco, claro. claro. Y era como que creo que había una cuestión como que los mismos docentes no entendían muy bien toda esa cantidad de gente que había, que venía de distintos lados a estudiar cine, con un calor terrible. Claro. eh, pero desde el primer día fue toda una linda experiencia, hice muy lindos amigos, y que todavía muchos de ellos continúan siendo, ¿no? Eh, pero digamos, tengo, por eso digo que no me arrepiento en ningún minuto de haber transitado la facultad, porque tengo muchas experiencias, tengo muchas negativas también, ¿no? Pero suelen ser muchos, si hago un balance, Claro. mucho más las positivas mucho más las positivas que las negativas, ¿no? Bueno, Y y sí, además sería irreal, ¿no? Que no hubiese ciertas incomodidades o adversidades, porque después por fuera de la facultad la cosa sigue un poco así, ¿no? Es un poco lo que te gusta y un ah, poco lo que no te gusta, un poco lo que te sale y otro poco lo que no, ¿no? pero porque son también fundamentales para el proceso, ¿no? Claro, Imagínate un claro. camino donde todo esté limpio, Despejado, despejado, ¿no? Porque uno no, de esas adversidades también aprende mucho, ¿no? claro, claro. Mucho de esas adversidades, muchísimo, Mm, en Tandil, mucho de esas adversidades, sobre todo porque, inclusive ayer lo hablamos, no- yo ya era un tipo de 26 años, pero no deja de ser también, y esto obviamente para cualquier persona que haya vivido una experiencia por fuera de un país distinto al de uno, hay cuestiones que uno, por más que uno tenga la coraza para bancárselas, hay cuestiones emotivas que otras mm, personas no las entienden, ¿no? O las ven como, y que uno tiene que verse que bancárselas solo en mitad claro. de la pampa, ¿no? Claro, porque conversábamos ayer con Felipe acerca de su decisión de trasladarse a Buenos Aires y bueno, una de las cuestiones que surgían era la necesidad de una red de vínculos afectivos que puedan contener el ejercicio de la profesión con todos los avatares que eso implica, que nunca sale de una y sale bien y como una lo proyecta, sino que bueno, en ese intento muchas veces la red de vínculos contiene y sostiene la convicción, ¿no? Si no es como, muchas veces es complejo y por ahí en una ciudad pequeña como Tandil, a veces eso se resiente porque enseguida se nota, ¿no? La falta de vínculo. Entonces, bueno, de ahí vas a Buenos Aires y a raíz de eso te Hago un quería hago un preguntar. paréntesis ahí, que lo quería remarcar. Yo tengo un sentido de pertenencia. Todos esos 4 años de vivir en Tandil hicieron generar un sentido de pertenencia muy fuerte que todavía lo sigo manteniendo, ¿no? Yo me sigo sintiendo, llevo ya 17 años casi acá en Argentina, pero me sigo sintiendo como un extranjero, no por ser colombiano, es un extranjero, o sea, como un tipo de la provincia que llegó a Buenos Aires, ¿no? Ah, mira, Total. esa sensación todavía la tenés, a pesar, digamos, ni siquiera de ser de Tandil, Es que sino, el golpe de claro, venir, y ahí ya no lo digo como extranjero llegando a Tandil, sino como persona que viene de la provincia a vivir a Buenos Aires, claro,
el golpe fue exactamente igual, ¿no? ¿Y eso lo sentís como algo que te produjo más incomodidades que comodidades, o que te abrió menos puertas o más puertas? Cómo lo sentís? ¿No? Era darme cuenta de una realidad que yo desconocía, en el Mm, sentido de que creí que iba a ser todo más fácil y realmente no fue así, ¿no? claro, Tiene que ver también con algunas cuestiones indudablemente vinculadas con pensar la producción audiovisual, ¿no? Yo creí que claro, muchas veces iba a llegar y yo decir, bueno, listo, a ver, tampoco tan fácil, pero como soy realizador, ya tengo una carrera y entonces, nada, vengo y digo que sé hacer de esto y la gente me miraba y me decía, ¿de dónde? O sea, se bancaban más que era colombiano que era de Tandil. claro, Me decían, claro. pero Tandil, si Tandil, cine, o sea, como que no le encuentro lógica a esa ecuación, ¿no? Mm, Entonces también fue un resistir no por colombiano, sino por realizador audiovisual que venía de Tandil y decirle, sí, yo aprendí allá cine, ¿no? claro, Yo claro, aprendí realización audiovisual, ¿no? claro. Y cuando te fuiste a Buenos Aires, ¿enseguida empezaste con la docencia, o cuándo llega la docencia como un ejercicio de la profesión? Fue casi como no, nunca me lo imaginé. En Tandil había estado de ayudante en la cátedra de guión con Roque, persona a la que yo quiero muchísimo, Roque Larraqui, de la cual aprendí muchísimo también, eh, pero lo veía más como un ejercicio de acompañamiento en mi formación, ¿no? No de pensar la docencia como un objetivo, digamos, de vida, un camino de vida, ¿no? Sí. Pero cuando llegué acá, un antiguo docente también de la universidad en Tandil, Silvio Fishben, que era docente acá en la Universidad de Buenos Aires. eh, un día nos volvimos a acercar, nos volvimos como a reunir y llegó y me dijo, mira, ¿querés venir a la cátedra? Y yo pues no lo había contemplado en ningún momento como, sí, buenísimo. Y dije, vamos a ver Puede qué ser. estaba traccionando. Al principio dije, puede ser una buena manera también de traccionar por ahí para entrar en contacto con gente del medio, empezar a hablar con otra gente, ¿no? Mm. Y sí, no me arrepiento. La verdad es que también fue como dije, qué lindo esta experiencia de estar acá como docente, y sobre todo ese intercambio, ¿no? El aprendizaje, porque uno es que como docente yo no es solamente lo que yo puedo transmitir, sino todo lo que yo agarro también de ese contacto con los estudiantes, ¿no? La obligación de estar ayornado, de estar en constante contacto con las realidades tecnológicas que hoy son muy distintas y cada vez son más distintas a las de un chico de 19, 20 años, ¿no? Y que me obligan a mí a estar en contacto también con todo lo que sucede ahí en su mundo, ¿no? Y eso también me ayuda a estar fresco, renovado, o por lo menos medianamente renovado en mi rol como profesional, ¿no? Que no se agota. Y en relación a eso, ayer conversábamos algo que tiene que ver con los dos espacios en los que ahora estás dando clases, entre los que podíamos pensar algunas diferencias y algunos puntos en contacto, porque son distintos espacios, ¿no? El de la Universidad General Sarmiento y el de la UBA, son distintas materias también, con distintas tradiciones cada una de las carreras. ¿Querés contarnos un poco acerca de cómo transitas estas dos experiencias docentes? Y bueno, ¿y qué diferencias ves, qué potencias ves en cada uno de los espacios? Sí, a ver, la de la Universidad de Sarmiento también ha sido una linda experiencia porque son dos realidades. Uno, la de la Universidad de Buenos Aires es un perfil de estudiantes totalmente distinto, ¿no? Em, tal vez con otras necesidades, y el de la Universidad de Sarmiento son chiques que están, empezando porque es una licenciatura en comunicación, ¿no? Entonces no están abocados tanto al terreno de la imagen y el sonido. Entonces es también tenían tienen una noción también como el audiovisual como muy distante, ¿no? Como, bueno, sí, está bueno que nos enseñen a manejar algo, pero de ahí a que yo me imagine realizando algo es como imposible, ¿no? Mm, Y digamos que desde que estoy ahí,
un poco el objetivo ha sido cambiar un poco esa mirada y hacerles comprender que realmente el discurso audiovisual es una herramienta muy poderosa, ¿no? Mm, Y eso ha sido muy lindo porque entonces hay un ímpetu mayor, ¿no? El del el estudiante de diseño de imagen y sonido que atrae otros conocimientos, otras necesidades, va en busca de algunas cuestiones más vinculadas con lo artístico, ¿no? mm, Eh, y, y como que sienten que de pronto están, que tienen un terreno más ganado, ¿no? mm. En cambio, el de la Universidad de Sarmiento siente que necesita contar desde ahí, Mm, ¿no? Muchas historias y que necesita, sobre todo, cambiar un paradigma y una idea que también está asociada a la gente de que el conurbano es así, ¿no? Sobre todo por todo lo que vemos en los medios de comunicación. Entonces es muy lindo compartir con ellos, ver cómo descubren el mundo del audiovisual eh, y sobre todo esto, mi tarea o mi objetivo siempre es como transmitirle digamos, la fuerza que tiene la herramienta audiovisual, ¿no? Como una manera también de poder poner en contacto a un potencial espectador con sus necesidades locales, ¿no? Con su mirada de mundo, ¿no? Que difiere mucho de la porteñocéntrica, ¿no? mm. Que hay. Claro. Y en ese sentido, en términos de contenido, no quiero errar en los títulos de las materias. Taller de producción audiovisual 1 y 2, ¿en qué consiste a grandes rasgos como materia? Yo no lo veo muy distinto del proyecto audiovisual, la verdad. Lo que pasa es que en menor escala, porque uno es en Claro. licenciatura en comunicación, digamos que hacemos como una especie de camino acelerado por la producción audiovisual. En el diseño de imagen y sonido en proyecto audiovisual, sí estoy en el nivel 2. Digamos, ahí se maneja solamente temas vinculados con el documental y la no ficción, ¿no? Pero yo en la Sarmiento doy en el primer año temas vinculados con el lenguaje y llegamos al final al documental. Ujú. Y en segundo año estamos trabajando televisión. Ah, Entonces, bien, se trabajan, claro. digamos, formatos televisivos, sobre todo formatos vinculados ahora a la televisión web, ¿no? Mm, Formatos cortos. Entonces, nada, también ha sido, yo creo que lo mejor es que esto también, digamos, toda la situación de la pandemia lo que ha hecho también es acercarnos un poquitito en muchos aspectos, ¿no? Las diferencias un poquitito se han aplanado en ese aspecto. mm, Eh, Porque hoy por hoy, tanto un chico de la Universidad de Buenos Aires sigue trabajando con ciertos dispositivos que hasta con sus celulares, mm. porque no hay otra herramienta, y los de la Universidad de Sarmiento también, ¿no? Entonces, y yo dejo que ellos trabajen con absolutamente cualquier mecanismo o dispositivo que tengan a mano, ¿no? Y cualquier herramienta. Entonces, por ejemplo, pueden trabajar con sus cámaras de celular y pueden editar inclusive en sus celulares, ¿no? Mm, Porque son herramientas totalmente legítimas. mm. El día de mañana, sí, Por ahí podríamos pensar que quizá una de las grandes diferencias tiene que ver con esto que vos decías, que qué es lo que quiere contar cada uno de estos grupos estudiantiles, digamos, cuáles son las inquietudes respecto de las historias, ¿no? Quizá, sí, digo, que quizá un alumno de UBA tiene una trayectoria también de historias a las que hacer referencia y bueno, y en la Universidad de Sarmiento hay otras, ¿no? Distintas. sí, sí. Es que tiene que ver un poco con ellos, digamos, los chiquis de la Universidad de Sarmiento sienten que todavía ellos no están ahí en esos otros discursos, ¿no? En esas otras películas, en esas otras realizaciones audiovisuales, como que están por fuera de eso, ¿no? Y entonces se encuentran en la producción audiovisual la necesidad de narrar desde ellos, ¿no? Mm, Y decir, bueno, mira lo que sucede con esto, mira lo que sucede en nuestros ámbitos culturales, mm, en nuestros ámbitos sociales, ¿no? mm, Inclusive y esto me ha parecido muy interesante, que no es como una cuestión como vamos a destruir ese paradigma que hay alrededor o esa idea que hay alrededor nuestro de la gente del conurbano, sino se burlan un poco de eso, ¿no? De la mirada desde afuera de ellos. Dicen, y sí, pues sí somos así un poco, pero nos gusta eso, ¿no?
Claro, Y claro, trabajamos así, ¿no? No es como, vengan y cambiémosla y entonces contémosla de esto para que parezca cool y más fácil de instaurar en un circuito de Buenos Aires, ¿no? claro, Esto no es con cuestión de marcar como distinciones o esto es mejor que esto, ¿no? Es simplemente pensar también que los modelos de producción audiovisual deben ser pensados de distinta forma, ¿no? Yo no le mm, puedo decir a un chico de la General Sarmiento, adecúate a este camino o a este modelo de producción cuando sus posibilidades son mucho más lejanas que las de un chico de la carrera de diseño, imagen y sonido, que tiene otra realidad totalmente distinta. No digo que sea un chico que tenga todo garantizado económicamente, pero por lo menos ya llegan todos con una reflex en sus manos, ya llegan con una computadora en sus manos, ¿no? Para poder editar y arman muy fácil comunidad entre ellos, tienen mucho más resueltos otras cosas que un chico de la provincia o del conurbano no tiene. Entonces, eh, yo no puedo plantearles una estrategia de producción audiovisual para los chicos de la Universidad de Sarmiento pensándola desde un café de Palermo, ¿no? claro, claro. Tengo que invitarlos a ellos a transitar la producción audiovisual por otro mecanismo, ¿no? Mucho más cercana a sus realidades, con las herramientas que tienen a mano y sobre todo invitarlos a que comprendan que no de esa manera la calidad de sus trabajos va a ser menor, ¿no? No, claro, sino diferente, digamos. Totalmente. Bueno, No, y más sí, que hoy en este momento que estamos viviendo, que tiene que ver con todo esto que se ha acelerado en la pandemia, que cada vez tenemos más acceso a las nuevas tecnologías, hay un devenir de las nuevas tecnologías más acelerado, la virtualidad ahora ya se quedó y, digamos, veo poco probable que muchas cosas que están ahora vayan a irse, sino van a quedar ya instauradas. Entonces, cada vez es mucho más fácil de parte de ellos acceder a ciertas cosas que antes no podían hacer, ¿no? y en relación a esto, y pensando específicamente en tu carrera como director, em, cómo podrías decir que fue evolucionando? ¿Qué podrías contar respecto de entre tus dos primeros largometrajes, uno de ficción, uno de documental, y estos últimos que estás transitando? Si vos tuvieses que decir, bueno, esto lo pude resolver, esto todavía sigue siendo una dificultad, esto es un desafío, eh, ¿qué podrías pensar, quizá en términos comparativos? Yo dije, quiero empezar de menos a más, ¿no? No estoy diciendo con esto que mi más es Hollywood, no, no, lejos. Digo, tengo que arriesgarme, ¿no? Tengo que ir, Mm, tengo que hacer. Eso es clarísimo. Tengo que salir a hacer. No, nadie me va a venir a golpear aquí la puerta creyendo, porque como menos mal, afortunadamente a los 3, 4 meses me di cuenta que nadie me iba, que las puertas no se me iban a abrir fácil. Entonces dije, tengo que empezar a crear yo, ¿no? Y la primera propuesta que realicé fue, iba a ir a Colombia eh, y dije, tengo que aprovechar esa ida a Colombia, tengo que aprovecharla, ¿no? Pero tengo que aprovecharla tratando de encontrar algo que me llame la atención y que me permita, digamos, adentrarme en un mundo y recorrerlo, ir en búsqueda también de algo muy mío. Entonces, mi viejo había acabado de morir, yo fue como 6 meses después de la muerte de él y yo quería como dialogar con la mamá de él, con mi abuela, ¿no? mm, Para poderme reencontrar un poco con la figura de él, ¿no? Entonces dije, es el perfecto, por ahí me meto, ¿no? Tratando como de internarme en su mundo y reencontrándome con ella y reencontrándome con la figura de mi papá un poco, sin necesidad de hablar con mi papá, ¿no? Sino mm, es como volver a recobrar un tiempo que había de pronto perdido en la distancia o en el tiempo que yo había vivido acá en Argentina. Y lo que hice fue como, nada, dije, "Voy con una cámara", le dije a mi primo que tenía una cámara, le dije, ¿me prestas la cámara durante los 15 días que voy a estar allá? Y me dijo, sí, claro, obvio, de una. Y hice un trabajo con él de recorrido, de internarme en sus espacios, de reconocerla, de escucharla, ¿no? mm. Em, de,
sobre todo de dialogar con ella, ¿no? Y dije, y en ese recorrido aprender también a cómo posicionar, cómo pensar desde mi lado, en observar al otro, en, en sumergirme en esos espacios. eh, Obviamente al principio siempre, lo más lindo de todo esto también es que hay múltiples aprendizajes por todo lado, ¿no? Entonces al principio uno no dejaba de escuchar gente que de pronto le decía, ¿y eso para qué? No entiendo por qué lo haces, que no tiene ningún mérito. Y yo decía, no, para mí sí tiene mérito. O sea, estoy aprendiendo, estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo un trabajo de observación, o yo no lo denomino observación, tiene algo medio de modalidad participativa, donde yo dialogaba con la cámara, digamos, ahí con mi abuela, em, y poco a poco fue ganándose un espacio la peli y participó en un par de certámenes. Entonces dije, entonces vengo por buen camino, ¿no? Y después me atreví a hacer un documental, una ficción con las uñas, con las uñas, con las uñas. Creo que fue la época en la que más me envejecí, como muy, porque fue poniéndole, ahorrando todo lo que, cualquier peso que tenía, lo ahorraba y lo destinaba para ello, luchándola. A veces pasé 3 días seguidos sin dormir. eh, y dije, pero me la tengo que bancar, me la tengo que bancar. Y ahí me la banqué y también aprendí mucho, me relacioné con mucha gente linda de Buenos Aires, con actores del Lander teatral, y fui haciendo, porque eso para mí es fundamental y esto siempre lo transmito, yo creo que los procesos artísticos deben, ante todo, estar atravesados por experiencias humanas, ¿no? Mm, A mí no me satisface absolutamente nada si al final yo no hago un amigo, ¿no? Y no encuentro nuevos amigos en ese proceso. mm, Y aprendo de eso, ¿no? No le encuentro ningún sentido. Yo tuve experiencias al principio en mi vida profesional que yo siempre lo admito, no fueron, aprendí mucho de ellas, pero precisamente para saber qué es lo que no quiero hacer en mi vida, ¿no? Eh, Creo que lo más lindo es cuando uno termina algo y toda la gente se vive lo humano, ¿no? mm, Entonces, aquí ya tengo un nuevo amigo, aquí aprendí algo nuevo, y eso pasó con la de Hormigón. mm, Y la peli fue hecha también en un nivel muy independiente y por suerte también tuvo algún recorrido en festivales. em, y ahora hace poco nos confirmaron que después de tanto tiempo de estar, la peli se estrenó en el 2015 en el Conex, mm. tuvo 3 funciones, nos fue muy bien, se llenaron las 3 fechas. Y yo siempre había querido subirlo a una plataforma y ahora nos confirmaron hace un tiempo que va a poder estar en Cinear. Entonces, es todo el mundo del equipo está muy contento porque pues es una linda plataforma para dejar ahí puestecita la peli, ¿no? Bien, qué Y bien, bueno, qué y en las 2 últimas sí ha sido como más, ya con otra espalda, con otro recorrido, después de haber aprendido muchas cosas. Y el de Cerati, digamos, ya hice una película donde tenía otra serie de elementos, ¿no? Y otra serie de recursos técnicos y humanos también, bueno. que me permitieron estar más cerca de lo que yo quería, ¿no? Y poderme soltar un poco también de estar tan pendiente de lo que sucede detrás de la cámara y estar más pendiente de lo que sucede delante de ella, ¿no? Eso fue como el aprendizaje, ¿no? Eso en relación al material y estoy muy contento con ese de Un hombre al lado. Y ahora está el de la otra parte, que fue un trabajo que realicé en Tandil con gente amiga, gente a la que aprecio muchísimo, Dino, un gran amigo de Tandil, me contó una vez una historia y dije, aquí hay algo susceptible de convertirse en una pieza audiovisual. Mm. Y llevamos también como 4 años en ella y terminándola, ¿no? Ha sido una lucha porque yo sabía, por ejemplo, perdón si es que me pregunté. Te quería preguntar de paso para hilar Sí, estas dos realizaciones, ¿qué era lo que te había movido en cada una de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que querías de pronto contar en un inicio? ¿Qué es lo que te llevó a
bueno, motorizar la producción, y también pensaba en cómo convences a tu equipo de trabajo de que tenés una idea que vale la pena contar, que no es algo menor, digamos, convencer al otro de que vos tenés algo para contar y que no solo tenés algo para contar, sino que sabés cómo querés contarlo o por lo menos cómo querés encarar la búsqueda, pero que lo vas a poder contar, ¿no? Porque se supone que quienes aceptan trabajar, aceptan en función de ese horizonte, de que esto va a suceder, no de que simplemente, bueno, es una buena idea, ¿no? Claro. La del documental de Doña Julia, de mi abuela, creo que quedó claro, ¿no? Lo que Sí, sí, tenía sí, sí, el, claro. el de la ficción tenía que ver una necesidad más de seguir aprendiendo con el terreno de la ficción, ¿no? Claro. Y decir, me voy a montar un peso pesado acá en la espalda de llevar adelante una película para reconocer todo el proceso desde la idea hasta ponerla en contacto con un potencial espectador. Y, y ese fue, digamos, más el desafío, ¿no? Eh, y el de Cerati me llama mucho los procesos artísticos de los artistas. Mm, Y había sucedido como algo muy, vuelvo y digo, pero a veces de esas cuestiones intrascendentes surgen grandes ideas o grandes momentos o grandes iniciativas. Había sucedido, yo un día me lo encontré a Gustavo caminando por las calles de Buenos Aires, no hablamos nada, es un cruce que no tiene ninguna relevancia, ¿no? Pero me pareció como, me quedé como pensando, y si hubiese sido un gran fanático de él, hubiese tenido mi gran momento con él, ¿no? Porque nos cruzamos como a las 2 de la mañana por San Telmo, los dos en una calle totalmente solitaria. Bueno, digo, no, puede que yo lo cuento, hay gente que le parece simpática la historia, hay gente que lo ve totalmente intrascendente, pero me quedó sonando eso y a los 3, 4 meses vino lo de su accidente, ¿no? Y volví a retomar un poco la obra de él y empecé, dije, aquí hay algo que me llama la atención, ¿no? Y empecé como a desandarlo un poco o internarme más en su obra y ahí fue cuando hizo como boom y me di cuenta que realmente era un genio, no sé si genio, era un artista integral, eso es como yo lo denomino, ¿no? Un tipo mm, que era capaz de pensar, muy a la par de como me gusta a mí pensar en la producción audiovisual, ¿no? claro, En todas claro. las cosas, ¿no? Como esto que piensa Integral. acá, que piensa integral, ¿no? Entonces ahí Mm, me sentí identificado y dije, me gusta como pensaba él, quiero seguir como indagando a ver qué más sucede. Y un día dije, ¿y si me atrevo a hacer una película sobre él, ¿no? Pero el desafío fue siempre no pretender transitarla por un modo de producción mega industrial, porque primero no tenía yo los recursos para hacerlo, sino decir, lo voy a hacer, pero desde el terreno de lo independiente, mm. ¿no? Y abrir una puerta también por mi lado, decir, ¿por qué no contar una historia o internarme en la vida de un tipo que fue tan importante, Mm. pero haciéndolo de manera independiente, ¿no? ¿Y cómo Eh, te fue en ese sentido? Digo, porque una piensa así a priori, decir, bueno, una figura como Cerati, quienes lo rodeaban y lo rodean, eh, bueno, se te abren puertas a pesar de tener una intención más independiente o no. No, al contrario, porque es precisamente derribar esa idea de que vos venís a hablarnos de Cerati y prácticamente no me decían así, pero ¿y vos quién sos, no? Claro, Yo dije, mira, yo soy un realizador independiente, no me conoces, dicto clases, no tengo plata, no tengo dinero, pero quiero contar algo sobre él. Entonces al principio era como, ah, bueno, y cerraban la puerta y seguíamos insistiendo y seguíamos insistiendo. Y hay veces que tuvimos que 4 veces reuniones hasta que se dan cuenta que realmente teníamos una idea transparente de querer internarnos en la vida de Gustavo, porque también hay una reticencia como de que tampoco, imagínense toda la gente que le debe golpear la puerta también para decir que quieren hacer algo sobre él, ¿no? mm, Entonces, fue convencer, hubo gente que directamente no participó, hubo gente que no estuvo ahí metida, eh, pero, pero afortunadamente logramos más o menos convocar como a 21 personas para que nos hablaran de él y con eso armé, digamos, el discurso, pero no fue nada sencillo. Fueron mm. 4 años arduos, también de estar luchándola, convenciendo gente,
cada vez es más fácil, ¿no? Porque es como, ah, bueno, ya hiciste dos, ¿no? Claro, va por red, digamos. Claro, sí, Claro, es como, ah, ya claro, hiciste, bueno, está bien, tal vez ni las he visto, pero ya hiciste dos, ¿no? Y eso es una claro, invitación que yo hago. Hagan, vayan, cuando estoy, digamos, cuando estoy en el taller con los chiques ahí hablando sobre, hagan, les van a tirar y les van a decir que eso es una mierda, quizás algún día, que eso no les, que para qué eso, no importa, métanle, háganle porque ustedes van a aprender ahí el día de mañana cuando menos se den cuenta, ¡pum! Sacan una pieza que todo el mundo dice, ah, mira, mm, no está tan mal lo que hizo. Ah, mira, no, tanto persistió que se abrió su espacio, ¿no? claro. Yo creo que Sí, eso, porque además el ejercicio del vínculo es eso, ¿no? Es un ejercicio, no sé, no es tan fácil hablar con una persona que a la que le querés sacar información o querés conocerla y querés dar cuenta de ese proceso de conocer. No es tan sencillo sentarse a hablar con alguien y que saque el cassette, además, ¿no? Que diga algo distinto, algo que tenga que ver con lo que a vos te pasa con ese tema o con ese universo. Es todo una situación compleja, ¿no? La del el vincular. Y en eso pienso también en no sé si los hiciste en simultáneo, pero pensaba en cómo es de pasar de este universo dialógico a pasar a dialogar con el mundo de las piedras, ¿no? Y de las fue a la par, fue a la como par. que, claro, que diferentes y que también supongo que de un lado a otro también te fuiste llevando saberes. Sí, no, lo que aprendí además que el grupo que armamos fue muy lindo. Era como, en un principio era, yo le decía a Dino y a su compañera Lala, que fueron como como los que traccionaron más la idea o que me invitaron más a participar, digamos, de esta movida. Yo dije, perfecto, esta es la perfecta razón para yo volver a vincularme con Tandil, yendo a hacer algo, ¿no? Volverme Claro, a vincular con Tandil después de tanto tiempo. Y entonces empecé yo a ir una vez cada 2, 3 meses y recorrí todas las sierras con ellos, que son dos navegantes de las sierras, son dos conocedores de las sierras. eh, Dino es espeleólogo, o sea, se interna en cuevas, hace registro de cuevas y ha sido un gran, digamos, viajero, eh, ha recorrido gran parte de Latinoamérica y dijimos, listo, vayamos por acá, lindo hablar de las piedras de Tandil, darle otro significado, o no otro significado, sino dialogar con una posibilidad de que de pronto hay algo ahí, ¿no? No importa, es que yo el audiovisual lo veo más allá de si la gente el día de mañana cuando vea el documental, yo estoy muy contento con lo que está quedando, no, obviamente el espectador es el único que decide qué es lo que le gusta, que no, pero yo estoy muy contento porque cada vez es como que hago más algo que yo siento que están más en sintonía con lo que quiero, ¿no? mm, como que te Entonces, vas acortando la brecha hacia el claro, diseño, ¿no? exacto, Claro, voy claro. acortando un poco la brecha y eso me parece buenísimo. Mm, Y estoy muy contento porque logramos imágenes muy lindas, testimonios muy lindos, y en todo ese recorrido fue un aprendizaje, ¿no? Con toda la gente que participó, es como reencontrarnos y conocer las sierras desde otro lado, ¿no? Yo, a Dino, digamos, que es con el que a la par llevamos la película adelante, eh, Dino había sido, nos habíamos hecho amigos desde el primer año porque él escalaba también en la sierra. Yo escalaba en Colombia, íbamos a las sierras a escalar y el papá nos llevaba y entonces conocíamos lugares y después fue como otra vez volver a eso, ¿no? Como volver otra vez a recorrer ese, nosotros decimos que es como un Disney World de rocas. Entonces, porque hay lugares que son, yo creo que, o sea, si toda la gente realmente conociera todo ese paisaje serrano, inclusive la imagen de Tandil, ¿no? Que lo conoce muy poco, mm, podría realmente sentir un mayor sentido de pertenencia por ellas mm, y mirarían todos para el mismo lado para que realmente las sigan protegiendo, ¿no? mm. Entonces, Bueno, es ahí una de las cosas compartí, que marco ahí. claro, compartí
la página de la película, que se las recomiendo porque está súper interesante, me llamó mucho la atención, bueno, que dan cuenta de todo el andamiaje científico con el que trabajaron, el trabajo con los documentos históricos, también toda la cuestión astronómica de por medio y las geolocalizaciones, ¿no? Todo el barrido territorial que hicieron desde distintos lugares, atravesado por un lenguaje artístico, ¿no? También, ¿no? Como Tal no cual. olvidar, no olvidar, por sobre todas las cosas, eso. Eh, y bueno, me pareció como muy, muy interesante la forma en la que lo están presentando, así que aquí dejo para que lo vean. En este Mira, momento estás terminando la etapa de montaje. sí, y se me vino a la cabeza algo que me preguntaste por las dificultades que tuvimos en cuanto al de Cerati en relación a este, fueron muy similares en algunos aspectos. Tuvimos que Mm, encontrarnos, hay una cuestión medio de las personas que están metidos con lo científico que son muy reticentes a cambiar los paradigmas, ¿no? mm, Y entonces automáticamente nos veían como también con escepticismo, como decían, ¿y ustedes quiénes son? ¿No? mm. Entonces yo siempre les marcaba, no, como bien dices, yo soy un realizador audiovisual hablando de las sierras de Tandil, yo no soy Claro, un o sea, científico, ¿por qué no? ¿por qué no? Es que en eso consiste, ¿no? En ampliar la mirada y que dialoguemos desde distintos ámbitos de las sierras, ¿no? Claro, Entonces también era como, mm, nos cerraban así la puerta, sigamos para adelante, que claro. venimos bien. Si nos cierran las puertas es porque venimos bien. Claro, claro, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se ponderan algunos saberes por sobre otros. Y bueno, solemos quedar en el último recoveco del tarro, así que bueno, bien, bien ahí por la persistencia y la convicción. Y bueno, conversábamos en algún momento acerca de tu relación con el sonidista con el que has trabajado en los distintos proyectos, bueno, tan disímiles como decíamos, ¿no? Entre un documental sobre las sierras y un documental sobre Gustavo Cerati. ¿Cómo es tu relación con el sonido? ¿Cómo te influye en el despliegue de la estructura y en los distintos momentos de las etapas de la producción? Es que Siendo para que en mí, realidad lo visual suele, digamos, preponderar en general sobre el primer avance y en general, ¿no? Suele ser lo- Es, es que es un problema también de nuestras academias, ¿no? Eh, Digo, la mirada que hay sobre lo visual en relación a lo sonoro es como, nada, lo sonoro sigue estando ahí como muy lateral, ¿no? mm, Eh, por fortuna yo siento que cada vez se le da un poco más de bola porque también hay más posibilidad de trabajar con lo sonoro, ¿no? Pero mm, siempre es como, ¿dónde poner la cámara, no? ¿Cuáles son las condiciones, los movimientos de cámara, ¿no? claro. Aprietas por esto y el sonido, bueno, después miramos a ver qué hacemos con el sonido y las relaciones y las atmósferas sonoras, bueno, no sé, después construimos algo ahí y la verdad es que para mí siempre, y esto siempre, a mí todas las películas o los directores que siempre me han persuadido, la relación con el sonido es como una relación casi, pues muy íntima, ¿no? Muy de pensar la banda sonora y digamos, si uno tuviese que establecer porcentajes, casi es como un 70-30, 60-40, ¿no? Mm, Eh, yo creo que una mala imagen con una buena banda sonora se puede levantar. mm, Una buena imagen con un mal sonido tiende a caerse. mm, Eh, mm, y uno está construyendo no representaciones visuales, uno construye son representaciones audiovisuales, ¿no? Y mm, el concepto de la representación audiovisual tiene que ver con la convivencia de esos dos elementos, ¿no? mm, Eh, entonces, para mí, lo sonoro es fundamental. Por suerte encontré desde el primer día, cuando traje el documental de lo de mi abuela y lo empecé a montar acá en Buenos Aires con una compañera montajista, encontré por cuestiones del destino un chico que trabajaba lo sonoro mm, y me ayudó a solucionar muchas cosas que traía de problemas de la captura, ¿no? mm, Pero ya el siguiente proyecto sí pudimos dialogar mucho mejor, pensar en texturas, en sonoridades, ¿no? Pensar la película y lo narrativo solamente desde el aspecto sonoro, ¿no?
No es Claro, como, claro, cómo se espacializa y se temporaliza en relación totalmente, a cómo se mueven y se totalmente, desarrollan los sonidos, ¿no? Eso totalmente. es. Es que todavía tenemos una visión muy analógica del sonido, ¿no? Es como todavía lo que tiene que sonar dentro del cuadro audiovisual es lo que estoy viendo, ¿no? Mm, Y hoy por hoy no. Hay fuentes sonoras que provienen de distintos ámbitos que no solamente están en el nivel digamos, de lo real, por llamarlo así, o de la diégesis, de lo claro. diegético, sino pertenecen a otro terreno, ¿no? Que tiene que ver con la psicología de los personajes, Mm, con lo que quiera remarcar también el autor, ¿no? Eh, generando, digamos, todo tipo con el ánimo de generar todo tipo de sensaciones también en el potencial receptor de ese material, ¿no? claro. Entonces, por suerte, logré crear una linda relación con él y ya venimos ahí trabajando muy a la par y es, para mí es como saber que él está ahí y que sabe más o menos lo que yo quiero, es Mm, como liberarme de una gran carga, ¿no? mm, mm, Porque pensamos, vuelvo y digo, pensamos como que hacemos como listados, pues, suponiendo ya un trabajo más, como más a lo fino, es como, bueno, pensemos la película a partir de 10 elementos sonoros, ¿no? Y que claro, esos elementos sonoros estén presentes y juguemos con ellos y que el espectador esté ahí como navegando en esa sonoridad. Me gusta como esta idea de sumergir al espectador como en una atmósfera, ¿no? Que claro, navegue claro. sonoramente también Mm. por lo que puedo llegar a generar, ¿no? Bueno, yo tengo varias preguntas más, pero quería abrir el espacio, empezar a abrir el espacio por si surgen algunos comentarios o preguntas para hacer la charla un poco más dinámica y abierta. No sé si alguien de los aquí presentes quiere hacer algún comentario, si no es pregunta, pueden hacerla por el chat. Hola, sí, yo acá, Cecilia. ¿Cómo les va? Disculpen, no tengo la cámara prendida. La Ceci. Eh, Me gustaría saber, Felipe, si tenés algún ejemplo ahora concreto de esto que vos planteabas de que a veces una imagen puede generar, digamos, una imagen que no está tan buena puede generar, puede subir su nivel a través del universo sonoro. Si tuviste algún ejemplo en la práctica concreta tuya que te llevó a, o sea, que nos puedas contar digamos, de cómo trabajaste alguna imagen que por ahí tenía alguna deficiencia técnica o alguna situación y cómo fue ese universo sonoro que finalmente magnificó esa imagen. Eso. Sí, Gracias. sí, puntualmente con la ficción, en el proceso hubo muchas deficiencias de realización, muchísimas, muchísimas, porque yo no contaba con... también está bueno aprender hasta dónde ser pretencioso uno, ¿no? Está bueno ser pretencioso cuando uno inicia un proyecto audiovisual, ¿no? Creo que todos soñamos con hacer esto y el hacer esto implica un desafío, ¿no? Mm, Pero creo que me fui más allá de mis posibilidades como productor y eso conllevó a deficiencias en la realización, ¿no? Eh, y después en el armado, digamos, ya sentándome ahí en la sala de montaje, muchas de esas, digamos, situaciones de compaginar la imagen fueron resueltas a través de atmósferas, ¿no? Y de bajarle el nivel de narratividad. Por ejemplo, lo de Hormigón es una adaptación del mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? Eh, y los mitos tienen una fuerte narratividad, ¿no? Tienen los giros las peripecias muy bien marcadas. eh, entonces, yo después tuve que encontrarme en la sala de edición con un montón de cuestiones que no estaban resueltas en la realización y que debía solventarlas desde otro ámbito, ¿no? Entonces, digamos, para internar más al espectador en el mundo del personaje principal, lo que iba creando era más que todo como atmósferas que movilizaran al espectador eh, para meterlo más en la psicología del personaje, ¿no? Y trabajar texturas sonoras que invitaran, digamos, a, a- a desplazar al espectador dependiendo también de la evolución que haya tenido el personaje a lo largo de la historia, ¿no?
pero es un proceso que más puntualmente uno lo ve ahí cortando y pegando, ¿no? Y trabajando ahí fue como un aprendizaje, uno saber que uno puede realmente con las herramientas sonoras levantar el material. Igual ayer, por ejemplo, lo hablábamos con María Emilia en un momento cuando estamos haciendo una prueba de conexión, que no es algo que pienso yo, ¿no? Muchos grandes realizadores siempre marcan todas las grandes posibilidades que ofrece el terreno de lo sonoro en relación a lo visual. Y por ejemplo, si siempre recuerdo el caso, el ejemplo de un realizador que no es de mis favoritos ni nada, que es Spielberg, cuando llegó al momento de la edición se dio cuenta que Tiburón era un fracaso visual, ¿no? En la realización. Y si no se hubiesen inventado ese tiburón a partir de lo sonoro y trabajar con esa leitmotiv y ese aspecto metonímico sonoro que aparecía ahí, nunca hubieran podido generar una cuestión de terror porque el tiburón nunca fue verosímil, ¿no? Entonces, nada, eso. Me imagino me imagino lo que hace David Lynch, por ejemplo, con la música y cómo crea esos espacios y esas sonoridades y esas capas sonoras que salen, que transitan lo irreal con lo onírico y lo surreal, ¿no? Y a cada una le va dando distintas texturas, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o continúo yo con algunas más. Bueno, habíamos conversado ayer acerca de, por ejemplo, qué habías traccionado de tu carrera de abogacía a lo audiovisual, ¿no? Cómo incidía, cómo influía algo de la cuestión de pensar, digamos, cuestiones jurídicas, legales en relación a la imagen y al sonido y a tus producciones mismas, ¿no? Y de ahí salía, me adelanto un poco, pero tenía que ver un poco con el valor que vos encontrabas en los festivales y respecto de espacios de circulación. ¿Querés comentarnos cómo es que ves en ese sentido tus producciones en cuanto a marcos, digamos, jurídicos y legales y espacios de circulación, por ejemplo, ¿no? O potenciales públicos? Si es algo que además pensás a priori o es algo que vas digamos, desarrollás luego, cuando ves más o menos cuál es la forma que va tomando la producción. Sí, yo soy muy escéptico de las leyes de derechos de autor. Siempre lo digo. Creo que lo que hay detrás de las leyes digamos, las legislaciones sobre propiedad intelectual, lo que pretenden es, si realmente el autor fuese el beneficiado de eso, me parecería genial. Pero detrás de eso, solamente los grandes beneficiados terminan siendo siempre las corporaciones, ¿no? Lo más corporativo, ¿no? Las extensiones de los derechos por la explotación de las obras. Les pongo un ejemplo plano, rápido de traer. La extensión, por ejemplo, en Estados Unidos de todo lo que tuvo que ver con Disney, del mundo de Disney, lo hicieron porque se extendían los derechos en Estados Unidos de la explotación porque a Disney se le estaba acabando, ¿no? Hace unos años. Y eso es un poco lo que funciona. ¿A quién le beneficia hoy por hoy, digamos, a la familia Disney seguir teniendo esos derechos? ¿Por qué no más bien todo eso que, por ejemplo, Disney hizo, no entra rápidamente en contacto con el público para que sigan creando obras? Imagínense todo el mundo manipulando todo ese universo que creó Disney, ¿no? Haciendo obras experimentales, haciendo videoinstalaciones, ¿no? Eso sería supremamente interesante y sobre todo en esta mecánica que estamos de alta circulación de contenidos a través de Internet, de reapropiación de obra, que es un ejercicio totalmente legítimo dentro de lo artístico, ¿no? Yo me reapropio, todo el tiempo me estoy reapropiando, ¿no? Porque nadie sale de una tabla plana, una hoja en blanco. Todos tomamos de algún lado y de una u otra manera lo que hacemos es apropiarnos de algo y transformarlo, ¿no? Y mover un poco
el eje. Entonces, yo en ese sentido, por ejemplo, soy más de la idea de unas licencias Creative Commons, que son puntos medios entre el derecho de autor o el copyright y el copyleft, que permiten que el autor pueda delegarle o darle licencias al usuario para que de pronto haga ciertos usos sobre esas obras artísticas, ¿no? Y yo pienso que en ese sentido la obra tiene que entrar rápidamente en contacto con el espectador, en todos los niveles, inclusive para su explotación o para su manipulación. Si uno hace una curva, aquí no me voy a meter, digamos, porque es un tema largo, pero si uno hace una curva, digamos, de lo que percibe un autor en relación a su obra, a lo largo de la vida de la obra, lo que más percibe, el 85% de lo que lo percibe en los 3 primeros años, ¿sí? Y después esto desciende y se extiende, ¿no? Entonces, si pensamos un punto medio donde el autor pueda explotar eso, pero que rápidamente esa obra entre en contacto con el público para que pueda seguir siendo transformada, inspire a otros y sea susceptible de generar nuevos discursos artísticos, me parece totalmente genuino y válido, ¿no? Y en ese sentido yo trato como de moverme un poco por ahí, ¿no? No estoy diciendo que, por ejemplo, con la de Un hombre al lado, yo no la he sacado porque en un momento dije, valoro mucho los espacios de los festivales, ¿no? Para la construcción de públicos. Entonces dije, hasta que no pase por distintos festivales y se agote, digamos, ese recorrido, no la pongo en contacto con un potencial espectador. Con un potencial espectador, digo, perdón, no la abro a través de YouTube Sí, claro, o masivo, más masivo. claro, masivo. Claro. Porque en un ¿Qué momento es cuando lo que menos... encontrás en los festivales? ¿Mm? Perdón que te interrumpí, pero digo, ¿qué es lo que encontrás de singular en el espacio de festivales que te gusta? No, me parece que son lindos espacios donde se cocina lo audiovisual, ¿no? Está uno en contacto con otros realizadores, la gente va, el espectador va a mirar o va con la intención de encontrar nuevas miradas, eh, y eso me parece, son como canales que tienen que seguir estando, canales no, sino espacios que se tienen que seguir dando para generar un poco contrapeso a las grandes exhibidoras, ¿no? Mm, Que la gente pueda también encontrar, es decir, vamos a los festivales, ¿no? Porque allá nos encontramos con realmente opciones distintas a las que nos tiran así y que tenemos que comer con el pochoclo, ¿no? claro, Eh, sí. Espacios entonces, de encuentro, digamos, que se preserven como total, espacios de encuentro, vinculares. Claro. y esta posibilidad de encontrarse uno con otros realizadores y dialogar sobre el audiovisual, sobre el lenguaje audiovisual, ¿no? Eso Mm. me parece supremamente rico. Eh, pero nada, eso. No sé si respondí tu pregunta, me fui al carajo y... No, no, está bien. Pensando en esto de pensar el lenguaje audiovisual y un poco trayendo a colación la charla que diste hace unas semanas para estudiantes de guión, eh, si podías comentarnos cómo es que ves estos lindes entre la ficción y el documental, si te lo planteas también a priori en las producciones, o es algo que reflexionás, digamos, ad hoc, digamos, como en paralelo a esto, y cómo lo trabajás por ahí en tus espacios de docencia, ¿no? Porque, bueno, es un tema que está muy vigente y que, bueno, a veces una puede plantear una cosa teórica y después cuando lo ve, bueno, va para otro lado, no sé. Claro. Sí, me gusta cuestionarme cuestiones del lenguaje audiovisual, siempre me ha interesado. Y en digamos, la conclusión que yo quería llegar esa vez, y que la planteé ese día, es como tratar de salirnos de ese binomio, ¿no? De esa cuestión Sí, como, esto es ficción y esto es documental. Sí, hay una tradición que nos invita a pensar el terreno audiovisual desde estos dos ángulos. Pero a mí lo que me parece interesante es que cuando empecé, digamos, a internarme más en un poco de teoría y gente que piensa el lenguaje audiovisual, me di cuenta que efectivamente lo audiovisual tiene que encontrar su espacio, ¿no?
Y ese espacio un poco tiene que ver con emanciparse de esta situación, ¿no? De la ficción, y una ficción que viene de una tradición excesivamente narrativa vinculada con la novela del siglo XIX y el documental vinculado con algo demasiado eh, periodístico, ¿no? Para tratar entre todos esos elementos que uno va encontrando y estas nuevas tecnologías, que el audiovisual encuentre su propio espacio. Y por ahí no es un anhelo diciendo es que por acá tiene que ir, sino que en ese desplazamiento uno se va encontrando con nuevas formas que tiene que traer para poderlas incorporar en los discursos audiovisuales. Y eso es lo que yo básicamente hago cuando me interno, digamos, en teoría sobre el lenguaje audiovisual, ¿no? ¿Qué más puedo yo traer o cómo me salgo de esa esfera que a veces suele ser tan cuadriculada para mirar a ver con qué más me encuentro para yo seguir ampliando mis horizontes como realizador que me permitan después ponerlos en un discurso audiovisual, ¿no? Hacer estas relaciones audiovisuales a partir de nuevos encuentros, ¿no? Y a los estudiantes, perdón, ¿y a los estudiantes qué les pasa con eso? Digo, porque ¿cómo transitan esos límites? En la UBA, por ejemplo, se les habla de la no ficción, ¿no? Directamente. O sea, es como si veamos modalidades de representación documental, que son importantes conocerlas y todo, pero les decimos, esto es una esfera dentro de algo mucho más grande, que queremos que ustedes, digamos, vivan, que es pensar lo audiovisual dentro de un mundo híbrido, ¿no? Donde yo puedo agarrar elementos de la ficción, puedo agarrar elementos del documental más clásico, puedo encontrar elementos de lo experimental, ¿no? Y entre todos esos elementos voy armando discursos que, que, que suelen ser susceptibles también de poner en consideración con un público, ¿no? Y uno en los documentales, en los festivales va encontrando un poco cada vez más ese tipo de discursos, ¿no? Sí. Y acá, y termino con esto, y sobre todo porque esos discursos lo que permiten es tener realizadores o permitir también la producción de piezas audiovisuales donde ya no tengamos que recurrir a un gran equipo de producción, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, un realizador, si quiere hacer películas con material que encuentra o de archivo en Internet, lo puede hacer. Puede construir su película, internarse en su laboratorio audiovisual, en su casa, una compu y un software de edición y construir sus películas. Y eso me parece importantísimo que se haga, ¿no? Porque eso es una posibilidad de que más discursos puedan, digamos, existir dentro de la oferta audiovisual, ¿no? Sí, de hecho yo pensaba eso en relación, no sé si viste alguna de las producciones que se proyectaron en el FITBA, en el Festival de Cine Documental, y apuntaban un poco a eso, la curaduría, pensaba en eso, bueno, ¿qué es el documental para el FITBA en este momento? Y había muchísimas producciones donde esta frontera no quedaba tan clara, y eso Claro. era interesante, digamos, que una podía entrar igual a ese discurso sobre lo real, y eran, bueno, sumamente creativos, digo, aparecen otras estructuras, aparecen otros desvíos, ¿no? También, y eso estaba bueno. Sobre todo, ahí acabas de mencionar algo que tiene que ver también con este mundo de lo real, ¿no? En la no ficción, ese concepto de lo real queda más desdibujado, ¿no? La realidad, y esto es como, no lo digo yo, lo dicen teóricos del audiovisual, la realidad no es tal, nunca existió. La realidad aquí lo importante es crear un discurso y llegarle al espectador. ¿Quién me dice que lo que está delante de esto es lo real? Es muy subjetivo también, ¿no? Y eso es una herencia de la visión más periodística o más vinculada con el reportaje, ¿no? Como, mire, aquí les pongo la cámara y les vengo a mostrar a ustedes la verdad, ¿no? Eso es peligrosísimo porque ahí se instauran también discursos hegemónicos y miradas hegemónicas, ¿no? Y un poco lo que pretenden digamos, los que hablan del lenguaje audiovisual es sacar esa imagen de esa excesiva referencialidad, es decir, de esa supuesta realidad, ¿no?
Sí, bueno, pensando lo real como algo mucho más amplio que la realidad, ¿no? Porque la Total, realidad como es algo total. claramente de índole, bueno, subjetiva o intersubjetiva, ¿no? Pero lo real como una cosa, como una virtualidad que se actualiza en las distintas realidades, Ah, ¿no? tal cual. Sí. Verónica Rodríguez quería hacerte una pregunta, así que vamos a darle la palabra. Gracias, Emi. Felipe, vengo escuchando muy atentamente todo y veo que has tenido muchos desafíos y muchas puertas que golpear y muchos umbrales. Y pensaba, bueno, ¿qué desafíos también tiene para vos la práctica docente? Digo, ¿qué desafíos te da el aula y si se enriquecen, digamos, si se cruzan esos desafíos, si te despierta otra mirada? ¿Cómo es tu relación? ¿Qué surge ahí en el aula, digamos, con los estudiantes? Sí, tiene que ver con una idea de yo me siento con una cierta obligación, ¿no? De estar o intentar estar actualizado, ¿no? Porque cuando tengo, o sea, tenemos instancias de teóricos y tenemos instancias de taller, en los talleres yo aprendo muchísimo, ¿no? Porque ya hay una cuestión más de ida y vuelta, ¿no? Recíproca, ¿no? Yo tiro, pero también vengo y escucho a los chiques hablar sobre determinadas cosas que me parecen también interesantes y que de pronto también a mí me cambian ciertas percepciones sobre ciertas cosas, ¿no? Ciertas miradas o cómo yo tenía una idea de que esto era así, realmente no es así, sino de pronto puede ser por este lado. Y me gusta sumarme muy como yo les digo, digamos en los talleres que no me vean a mí como, traten de no verme, o sea que sí, no les digo que no me vean como un docente, pero me gusta meterme más como si yo fuese un elemento más dentro de esa producción, ¿no? Y que pensara a la par de ellos los contenidos que están realizando. Entonces eso lo ven como interesante y yo aporto también desde mi lado y dialogo con nosotros, ¿no? Porque lo más lindo de este ejercicio audiovisual es cuando entendemos que la mirada se enriquece cuando yo tengo posibilidad de dialogar con el otro, ¿no? Mm. Entonces eso lo hago constantemente en el aula y a mí me genera una gran satisfacción. Mm. Sí, como fortalecer el espacio dialógico, ¿no? Más allá de cuánto pueda una transmitir determinado saber teórico o con, digamos, sino tratar de eso, ¿no? Como fortalecer, expandir el espacio dialógico y que no sea, bueno, esta es la consigna, esta es la tarea, Ah, ¿no? Sino, bueno, facilitar, sin duda, porque eso encausa y eso permite también la corrección, pero... Eh, creo que a quienes habitamos espacios áulicos, si hay algo que nos resulta muy desolador muchas veces es cuando no se produce el diálogo, la conversación, ¿no? Bueno, a mí me parece tal cosa, ¿no? Y ahí eso me parece que siempre es un desafío, ¿no? Y más cuando, bueno, han pasado, vos también empezaste con el analógico, igual que yo, claro. y otros de aquí presente, y de pronto el digital nos pasó por arriba a todos, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, yo voy con las últimas dos que creo que pueden cerrar la conversación. Yo un comentario, ¿no? En esta idea de lo que planteabas recién de cómo aproximarse al estudiantado, ¿no? Como aproximarse más como un colega que intercambia que como alguien de una manera vertical tiene una verdad revelada, ¿no? Claro, Propia, pero que que al otro le falta, inclusive, Mm, ¿no? mm, Eso, como reflexionar eso. no, y Solo. sobre todo porque cada vez vienen más preparados, ¿no? Antes era como cuando yo me acuerdo que venían los docentes en nuestra época y decían, wow, hizo una película, ¿no? Agarró una cámara, ¿no? Y ahora hoy por hoy hay chiques que a los 20 y pico de años ya están agarrando la cámara y están haciendo sus producciones audiovisuales o tienen ya productoras y realizan material para redes sociales, para empresas y todo el asunto. Y uno dice, no, a ver, ya casi es como una cuestión de pares, ¿no? Donde ellos reconocen que uno tiene un poco más de experiencia y que viene a aportar, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Es como, tiene que ser una relación más horizontal que vertical. Javi.
Ahí está. Lo mío es vertical, más que horizontal, sobre todo porque tengo el celular, Felipe. Eh, te quería consultar por tus referencias no teóricas, pero si quisieses hacer algún comentario, dado que también sos docente, adelante, pero estéticas, ¿no? En el terreno básicamente, que es en el que más entiendo y trabajo en él, es en el del documental, ¿no? De documentales que a vos te hayan marcado, o mismo trayectorias de realizadores que vos digas, a mí me gustaría ir por este camino. Sí. En el terreno del documental tengo dos realizadores que me parecen que son, los veo y vivo como una especie de satisfacción en todos los niveles, que es ver los documentales de Herzog. Me encanta ver, y no solamente, y aquí, porque después pego a Herzog también con la ficción, me gusta mucho el documental de Herzog, porque el tipo entiende muy bien cómo articular el lenguaje audiovisual, ¿no? Y se sale de esta idea, precisamente, él como que transita la ficción y el documental en sus documentales, ¿no? O en sus no ficciones. Y Patricio Guzmán, me parece que es el director de documentales más importante. Para mí la última trilogía que sacó es excepcional. Creo que El botón de nácar y La noción de la luz son dos documentales, creo, y todo lo que hizo en los 70 también. Creo que esos dos en materia documental, bueno, me gusta mucho Anex Varda por todo lo que trabaja también la idea de la no ficción, ¿no? Pero digamos, eso es en el terreno de la no ficción. Y en la ficción tengo un triángulo que es como, que los tengo como los tres referentes. Me gusta mucho Herzog, sobre todo como esto, como articula y sobre todo él habla muy bien, yo aprendí mucho de Herzog para producir. Herzog sabe cómo producir muy bien. Él fue un gran productor siempre de sus películas. Él tiene un libro que se llama Manual de Supervivencia, que es excelente, que habla inclusive todos sus libros que son casi como diarios, de cómo se interna en la selva y va casi bordeando, digamos, todos los temas de producción de sus películas, y cómo tiene que hacer algo de trampa para llevar un documento acá y el firmarlo y todo eso. Me parece que hay algo lindo de enfrentarse a eso, ¿no? Como con ese espíritu muy alemán de enfrentarse a la naturaleza, ¿no? Que lo ve uno en sus películas y en sus personajes, ¿no? Eso es como que él es uno más de sus películas, eso me parece bastante lindo. Y los otros dos en la ficción es Kubrick, que para mí cuando vi a Kubrick me voló la cabeza, dije, quiero irme por acá. En particular, creo que cada una de las piezas de Kubrick son una genialidad. Y David Lynch, para mí David Lynch es como Bueno, otra. pero en el caso de Kubrick tenés un montón de Kubricks distintos, Sí, que pasó por todos los géneros también. total. No, me gusta mucho lo obsesivo de él en relación a su producción, ¿no? El tipo trabajaba intensamente, no, y en la obra de él, ¿no? Él pasó, digamos, por todos los géneros, digamos, si uno dice, ¿cuál es una de las mejores películas de ciencia ficción? Y no puede uno obviar 2001. ¿Cuál es una de las mejores películas de suspenso? No puede obviar uno Resplandor, ¿no? Películas de guerra, Full Metal Jacket. Pero bueno, más allá de eso, lo que me interesaba también de él es cómo él se va, él mismo, no quedando quieto, ¿no? Y se atrevió siendo de la industria, un tipo que iba transitando muy bien cada una de las convenciones de los distintos géneros audiovisuales, ¿no? Como que dijo, no me voy a quedar todo el día, toda la vida haciendo películas de ciencia ficción, ¿no? No me voy a quedar, sino voy a hacer la mejor película de ciencia ficción y lo voy a hacer. Voy a ir a hacer la mejor película de suspenso y la voy a hacer. Pensé que en una de esas, en cuanto a documental, ibas a mencionar a Luis Ospina, pero por lo que me dijiste a Guzmán, a Herzog, tu tendencia va para el lado más de lo testimonial, del uso de entrevistas, ¿verdad? Sí, yo
a mí, por ejemplo, Patricio Guzmán no me parece que usa las entrevistas, pero no, yo lo veo un poco más en el terreno de la no ficción, inclusive apela mucho a lo poético, ¿no? Y sabe armar muy lindos guiones. Pero Luis Ospina es muy importante para la cinematografía colombiana. Creo que no solamente para la cinematografía colombiana, sino también uno de los grandes realizadores del cine documental a nivel latinoamericano, que trabajó en el terreno de por ejemplo, si uno quiere hablar de estos temas de no ficción, indudablemente uno va agarrando pueblo de él. La película que hizo con Mayolo, que habla de esto de una película de ficción como documental, ¿no? Que se Claro. burla un poco de estos realizadores europeos que venían a Latinoamérica en los 70 a hacer películas de observación, a capturar pueblo y a capturar miseria para ir a ganar premios en Europa, ¿no? Sí, se considera como uno de los primeros falsos documentales en Ah, América Latina, ¿no? tal cual. Sí. Perdón, que en un momento tuve que atender un llamado y no sé si lo dijiste, entonces pido disculpas de movida, pero en cuanto a tus últimos 2 documentales de los cuales estabas contando, entonces los vamos a poder ver en alguna ocasión prontamente. Sí, espero que sí. Ahora viene la parte cholula, lo voy a mencionar. Estuvo, si no hubiese sido por la pandemia, ya hubiese estado en el Bafisi. eh, entonces, digamos, lo hubiera podido mostrar aquí en Argentina, pero todo esto como que la pandemia cayó justo ahí. Yo estaba a punto de estrenar en el Bafisi en Guadalajara, que es un festival muy importante a nivel latinoamericano, y todo eso se cayó y empezó una nueva configuración. Estuve en Colombia, en el Indivo, que es como una especie de Bafisi en Bogotá. Ahí se llevó el premio del público y dije, bien, vamos. Y ahora está en el DOC México, que me parece que es perdón, pero me parece que creo que es el uno o el más importante festival de documentales a nivel latinoamericano. Perdón que tire flores, pero digo, es un certamen. Cuando yo tuve esa noticia dije, listo, puedo descansar, puedo no morir tranquilo, pero puedo descansar por lo menos sabiendo que el documental llegó a una instancia linda, donde tiene el reconocimiento de gente no solamente del público, sino de gente también del medio documental. Y ahora va a estar eh, en Chile, vuelve a estar otra vez en México, porque el de Guadalajara se va a hacer, y acá en Argentina, pero no puedo decir el festival porque me dijeron que... Pero ¡Qué va a ser online. estupendo! Va a ser Muy bueno. online. Sí, sí, sí. La otra parte ya tenés la edición final. Sí, ya está montada. Ya está montada, Ah, falta ahora, precisamente justo antes me estaba escribiendo el sonista, no, el diseñador sonoro para ir a grabar terminar de grabar la voz en off, porque esta tiene una cuestión más vinculado con los documentales de Herzog y de Patricio Guzmán. Está narrado en primera persona, eh, y entonces terminamos de grabar la voz en off. Hacemos 2, 3 cosas de montaje que nos hacen falta, de incluir 2, 3 cosas, y ya le paso el material para que empiece a trabajar la postproducción de sonido, color y subtitulado para empezar a mirar a ver por dónde lo podemos mover. ok, muy bueno. Los Bueno, esperamos. sí, obvio, obvio. Vamos a hacer una linda movida en Tandil, no me cabe ninguna duda. Bueno, yo quería por ahí para cerrar, si querés contarnos si tenés algún proyecto en mente, ¿qué cosas qué te gustaría hacer con el audiovisual que aún no hayas hecho? Que si tengo proyectos en mente, sí, quisiera hacer 10 películas al mismo tiempo. Pero no porque sea un genio ni nada, ni porque, ay, no, es que tengo muchas ideas en mi mente, no, sino porque las voy laburando como productor, ¿no? Yo voy agarrando ideas desde hace 10 años y y lo primero que hago cuando tengo una idea que está ahí, lleva
un mes en mi cabeza dando vueltas es pasar un storyline y tiro 5 líneas. Y después cuando veo que madure, digo, ya está como para una sinopsis, escribo la sinopsis. Y voy así, entonces las tengo ahí y voy dándole como, un día le doy de comer a esta, un día le doy de comer a esta otra, y ahí van avanzando lentamente. Yo me enamoré también del documental. Eso es como que quiero seguir transitando acá, pero tengo ganas de volver a hacer otra ficción. Me encanta también la ficción, pero con tintes también como vinculados de pronto con el documental. Esperemos a ver que si prontamente empiezan Es que ahora estoy más pensando en lo que tengo que terminar de cumplir con la otra parte Claro. y con la otra, ¿no? Es Mm. como que estoy ahí, no puedo dejar como, sobre todo por esta instancia de lo que hablamos de un principio, ¿no? Hasta que no llegue al público y yo sepa que ya cumplí esa etapa, como que no me quiero quedar, no quiero despejar mi cabeza y pensar en otros proyectos, pero sigo ahí avanzando. Y lo que me gusta realizar, no, de pronto el día de mañana más vinculado con la instalación, me gusta mucho eso, la tecnología, como jugar con lo electrónico y lo audiovisual, mucho. Entonces, lo que pasa es que no tengo conocimientos en lo electrónico, pero sí, me gusta mucho. eh, eh, Veo, por ejemplo, la otra vez estaba obsesionado con Twitch. No sé si lo han visto, que es el canal ese que es el YouTube, donde la gente se entra a jugar, ¿no? Y entonces lo que uno entra es como a ver gente jugando juegos. Y me parecería muy interesante todo lo que se está generando ahí porque están apareciendo unas narrativas también muy interesantes eh, y que son susceptibles también de ser puestas de pronto en un discurso audiovisual. Entonces decía, ¿por qué no armar una ficción solamente con estos elementos, ¿no? Mm. Entonces, por eso mismo, voy como capturando a ver de dónde me dejo, y esto creo que me preguntaste, me gusta seguirme sintiendo como un niño en ese aspecto de seguir, y esto lo copié de Cerati, que lo decía mucho, ¿no? Como de seguir aprendiendo todo el tiempo, no creer que, uy, ya, no, nada. Y siempre tratar de tener los pies sobre la tierra para seguir avanzando, ¿no? Pero para ser un hombre alado, las dos Ah, cosas, ¿no? Porque de pronto quizá Cerati transmitía un poco, te transmitió eso, ¿no? Quizá, ¿no? Una cosa no, de aprendí mucho estar muy en la tierra, pero bueno, en realidad para estar Ah, elevado. tal cual, tal cual. Sí, claro, claro. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para compartir, algún comentario que quieran hacer. Por ahí lo dijiste al inicio de la charla, que yo no estuve tan prestando atención, pero el documental sobre el otro lado, ¿ya tenés lugar donde lo van a exhibir? Porque recién dijiste como que lo iban a terminar y después ibas a ver cómo lo No, distribuías. no, ¿Todavía pero eso no está pensado? no, está bien la pregunta. No, En la Facu lo vamos a pasar. me Sí, sí, inviten. bueno, pero algo más comercial Ya, pensaba yo. Ah, bueno, está cuando bien. me inviten, Aparte, pasemos aparte. cuando quieran. Yo no tendría ningún problema en pasarlo allá. Eh, es buena la pregunta que haces porque yo ya estoy empezando a pensar en los festivales. Entonces, estoy empezando a enviarlo quiero terminar de incorporar unas cuestiones del sonido para empezar ya a enviar una versión con clave a los festivales para que de pronto pueda ser preseleccionado, ¿no? Eh, pero esperemos. Yo creo que no podía solapar, digamos, estar ahí como todo el tiempo con un hombre al lado y al mismo tiempo con la otra parte, Claro. porque un pegote todo, no le doy la posibilidad a una que tenga su vida y a la otra. Yo creo que el 2020 va a ser como el final de la curva de un hombre al lado y empezar con la de la otra parte, ¿no? Esperemos que yo tengo, y esto es lo digo muy desde el fondo, creo que estoy muy contento con el material y creo que tiene
muchas más posibilidades de salida que un hombre al lado. Lo espero. Lo veo como productor, no lo veo como un realizador enamorado de lo que hizo. Lo veo como un productor que de pronto puede tener un poco más de entrada en algún festival en Europa. Quizás, por ahí me equivoco. Digo, porque les gusta de pronto ese tipo de cuestiones, porque es que no hablamos de la piedra movediza de Tandil. La piedra movediza y todos los elementos líticos del paisaje serrano son una excusa para hablar de otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con el hombre moderno, ¿no? Con la capacidad también de aceptar la posibilidad de que hay ciertas narrativas que se han ido, digamos, que han ido desapareciendo, ¿no? Que tiene que ver también con los indígenas que vivieron en la Pampa, ¿no? Y con la idea también de la protección de la naturaleza, ¿no? Pero todo eso vinculado también con cuestiones de los astros, que es un tema que yo creo que cae perfecto hoy por hoy con un montón de cosas relacionadas con la pandemia, que nos estamos volviendo un poco más esotéricos. Bien. Claro, pensaba un poco eso, ¿no? Como que restituye quizá o propone una restitución ahí con algunos lazos que están un poco más debilitados y que quizá la pandemia puso sobre, bueno, ahí sobre el tapete para ver a ver a quién convocaba, ¿no? Nuevamente, y de pronto me parece que puede funcionar así. Me intriga cómo va a funcionar en la sociedad tandilense eso también. ¿No? Porque es interesante, ¿no? Porque cuáles son los temas de Tandil, y bueno, a veces la protección de las sierras es como ahí, la protección digamos, el tema que preocupa a los ambientalistas, ¿no? Como si no fuese algo que nos puede preocupar a todos desde distintos lugares, ¿no? Claro, claro. Así que es interesante, podemos volver a conversar después de que se estrene aquí, a ver qué pasa, ¿no? Siempre, siempre. Es que ya te lo he dicho, me encanta poder tener este espacio con la facultad y con la carrera. Bueno, te tomamos la palabra. Sí, Acá hay un montón de testigos. total, total. Bueno, ahí entró una que la viste y que puede decir si realmente le gustó o no. ¿Quién? Ah, Mariana. Claro, no te había conocido con el Galaxy. Bueno. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, damos por finalizado un encuentro muy lindo, a quien agradecemos muchísimo a Felipe por su generosidad, por transmitirnos sus distintas experiencias, y sin duda esperamos bueno, que puedas volver a la facultad con los estrenos de tus películas. Creo que sería un lindo momento para todos. ¿Sí? Así va a ser, así va a ser. Ojalá que pueda ser en un momento también ya no con esa cuestión virtual, ¿no? Sería No, lindo claro, que nos encontremos físicamente, está bien, sí, ojalá que sí. antes Sí, para poder charlar también. sí, sí. Así que nada, gracias a ustedes y obviamente vuelvo y digo, cuando quieran seguimos hablando, me encanta. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Un Bueno, abrazo y seguimos ahí en diálogo. ¿Vale? seguimos en diálogo y nos Dale. encontramos próximamente con otro encuentro en nuestro ciclo de charlas con graduados. Gracias a todos. Bueno, chao. Chao.